3 consejos básicos para hacerle frente a una sociedad depravada. Bienvenidos a Unidos en el Amor de Cristo. Hola, ¿qué tal? Les habla el pastor Isaí Andabazo. Es un gusto poder tenerlos aquí en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Y quiero hablarles a ustedes acerca de este tema que mencioné al principio. 3 consejos básicos para hacerle frente a esta sociedad depravada. Y sin duda, creo que todos podemos estar de acuerdo en esto, que los tiempos en los que vivimos cada vez están decayendo y la sociedad está cada vez más depravada. Entonces, cuando pensamos en esto, tenemos una responsabilidad como pastores, líderes, miembros, creyentes, para combatir estas enseñanzas que se están metiendo en las escuelas, que nuestros hijos están recibiendo y que están afectando de manera seria a la iglesia y a todos aquellos que somos parte de ella. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como creyentes, según la Biblia, hacer frente a esto? Sabemos que la palabra de Dios es poderosa y Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, nos da estos consejos prácticos para hacer frente a esta sociedad. Y yo quiero leerte este pasaje en 2 de Timoteo 3, 10 al 16. Quiero leerte lo siguiente. 3, 10 al 16. Dice: porque de más me ha desamparado, amando este mundo, y he ido a Tesalónica, creciendo de este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito y a Dalmacia. Perdonen, ese no es el pasaje, disculpen, permítanme, creo que es Primera de Timoteo 3, 10 al 16. Primera de Timoteo 3, 10 al 16. Estaba leyendo el 4, perdón. Ahora sí estamos bien, ahí va. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora sí estamos bien en el 3. Bien, entonces, primer consejo que yo quiero hablar a tu vida es practica lo aprendido. Y sabemos que el apóstol Pablo está hablando a un joven, el joven Timoteo, que ha sido o que ya está establecido como pastor y que ahora le corresponde a él, después de que Pablo ya va a terminar su ministerio, pues está en la cárcel y va a ser ejecutado. Ahora le toca a Timoteo seguir el ministerio que él comenzó. Y el primer consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo, pues también Pablo le dice que vienen tiempos difíciles. Así que Pablo necesita estar seguro de que Timoteo está preparado para lo que viene. Sin duda nosotros también tenemos que estar preparados al día de hoy para lo que estamos enfrentando en nuestra vida. Entonces practica lo aprendido, consejo número 1. Practica lo aprendido. Por eso el apóstol le dice ahí a Timoteo: tú has seguido mi doctrina, mi amor,
mi paciencia, mi fe, así que practica lo que ya has visto de mí. Practica mis enseñanzas. Y Timoteo es un joven que conoció a Pablo en el primer viaje misionero de Pablo. Pablo había estado predicando allí en Listra, que fue ahí cuando fue a Iconio, ahí estaba predicando Pablo. Llega, conoce a la mamá de Timoteo, pero también conoce a Timoteo. Y en ese viaje misionero, primer viaje misionero, la familia de Timoteo se convierte al evangelio y Pablo de ahí sale y predica a otros lugares, pero en el segundo viaje misionero se le comunica por parte de las personas que habían recibido el evangelio en el lugar donde vivía Timoteo, le dicen a Pablo, Timoteo es un hombre que está sirviendo activamente en la iglesia y es bueno que lo lleves o te lo recomendamos para que sirva contigo. Bien, la escritura nos dice que Pablo va con Timoteo, lo circuncida y se lo lleva con él en sus viajes misioneros. Así que todo el segundo viaje misionero tenemos a Timoteo y a Pablo trabajando juntos, donde Pablo en ocasiones manda a Timoteo a otros lugares para predicar y levantar iglesias y luego vuelve con Pablo a trabajar nuevamente. Entonces Timoteo a lo largo de toda su juventud o al principio de su juventud ve cómo el apóstol trabaja para el evangelio y a eso él le llama la atención y lo aprende. Así que todo lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo no es algo nuevo para Timoteo. Timoteo sabe lo que ha sufrido Pablo, Timoteo ha visto lo que ha sufrido Pablo, pero Timoteo también quiere continuar con el ministerio que le ha dejado el apóstol Pablo. Entonces hay que practicar lo aprendido. ¿Qué cualidades podemos practicar o aprender del apóstol Pablo? Su intelecto. Un hombre de mucho intelecto que enseñaba la palabra de Dios. Un hombre que se guiaba por los rudimentos que Dios había establecido en la Biblia. Así que eso era lo que enseñaba. De hecho, tenemos toda la teología que hoy enseñamos en seminarios, en escuelas dominicales, en la iglesia, viene de las cartas de Pablo. Pablo tiene mucha cristología, Pablo tiene mucha teología sistemática. Así que todo ese intelecto de Pablo podemos hoy practicarlo, podemos hoy enseñarlo. No solamente eso, sino su propósito. Pablo era un hombre visionario que sabía lo que quería. Pablo no era un hombre que se dedicaba a estar todo el día acostado. No, él era productivo. Él tenía un propósito y el único propósito de Pablo era predicar el evangelio a otras personas. Así que el apóstol sabía muy bien a dónde iba, qué era lo que quería, cuál es tu propósito, a dónde vas, qué es lo que quieres, hacia dónde te diriges. Tenemos que tener bien en claro cuando aprendemos algo en nuestra vida cristiana, tenemos que utilizar eso para alimentar nuestro propósito de vida, como lo vemos en Pablo. También podemos aprender su espiritualidad, un hombre de una fe inquebrantable. El apóstol nunca se doblegó ante golpes, nunca se doblegó ante críticas, ante encarcelamientos. El apóstol inclusive, él dice que él sufre con alegría los padecimientos de Cristo. Vea su espiritualidad, su fe. Si hay algo que necesitamos adoptar en nuestra vida, es una fe inquebrantable, es una espiritualidad fuerte, es oración para poder practicar lo que hemos aprendido. Su carácter, paciencia, amor, constancia es lo que tiene Pablo. Y todo es parte de lo que necesitamos nosotros adoptar. Entonces, el precio por practicar una enseñanza que es una enseñanza contra cultura, es muy alto. Y ahí es donde a lo mejor muchos van a decir, espérame, yo quedo afuera. Porque si bien el apóstol, producto de practicar la palabra del Señor, tuvo que sufrir muchas veces. Inclusive en 2 de Corintios vemos que él da una lista de todo lo que ha padecido.
Él da una lista, dice que ha sido encarcelado varias veces, que ha sufrido de azotes severos, que lo han golpeado con varas, dice que ha naufragado, lo vemos en Hechos. También dice que ha pasado días sin comer, sin dormir, ha pasado ríos peligrosos, ha pasado un montón de sufrimientos como el trabajo arduo, la fatiga. Dice, me he quedado sin dormir inclusive. He tenido que sufrir frío, desnudez. Así que vea toda la lista que tenemos en 2 de Corintios de lo que ha sufrido Pablo. Sin duda, no es algo sencillo. Entonces, cuando hablamos de practicar lo aprendido, estamos hablando de decirle a Dios, Señor, yo estoy dispuesto a vivir la vida cristiana, aunque venga el sufrimiento a mi vida. Yo voy a practicar lo que he aprendido de este libro. Yo voy a practicar lo que he aprendido de lo que tú me has enseñado, sin importar el precio, sin importar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ir en contra de una sociedad que dice que Dios no es verdad. Estamos hablando de ir en contra de una sociedad orgullosa, y que eso implica entonces que el evangelio tiene que dejar en evidencia la podredumbre y el pecado del ser humano y la necesidad que tiene Dios. Entonces, en una sociedad hambrienta de poder, orgullosa y soberbia, un mensaje que le dice necesitas de Dios no es tan fácil. Así que cuando practicas lo que has aprendido, entonces puedes hacer frente a la sociedad. Cuando practicas lo que te han enseñado, puedes hacer frente a la sociedad depravada. ¿Por qué? Porque estás viviendo este libro. Porque estás caminando de la mano de este libro, de la palabra de Dios. ¿Y qué otra cosa más poderosa que la palabra de Dios? ¿Qué otra cosa existe más grande que lo que Dios ha establecido en su palabra? ¿Qué otra cosa más poderosa para combatir la depravación que la misma palabra de Dios? Nada. Entonces, si yo lo practico, yo puedo estar firme en medio de una sociedad decaída. Y número 2, quiero ir más a prisa, persevera en lo aprendido. Persevera en lo aprendido. Vea lo que dice el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pero persiste tú en lo que has aprendido. No solamente hay que practicarlo, hay que también perseverar en eso. Y hay dos diferencias. Practicar y perseverar son dos cosas distintas. Yo puedo practicar algo, pero no necesariamente tengo que perseverar en eso. Son dos cosas distintas. Cuando entramos a trabajar y aprendemos a hacer algún oficio, muchos de nosotros duramos en ese oficio alrededor de tal vez 1, 2, 3 años, pero hay gente que ha sido mecánico, carpintero toda la vida. Cuando yo empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en Casa Ford manejando carros, y luego después de ahí me moví a trabajar en el granito, en los que van en las cocinas, la piedra de granito y el cuarzo. Yo aprendí el trabajo de granito y cuarzo, puliendo el granito, un poco instalando el granito, haciendo cortes de los sinks para los baños. Yo duré ahí alrededor de 2 años. Entonces yo practiqué lo que aprendí del granito, pero al día de hoy no estoy trabajando en el granito. Así que la diferencia es que cuando practicas algo, lo haces solamente por un periodo de tiempo. Pero cuando perseveras en algo, lo haces permanentemente todos los días de tu vida. Entonces, si hemos aprendido la palabra del Señor que nos ha enseñado amor, nuestra responsabilidad es permanecer en ese amor todos los días de nuestra vida, permanecer en santidad todos los días de nuestra vida, porque eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Así que no podemos hacerle frente a una sociedad si no permanecemos en lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. No podemos. Y se necesitan 2 cosas para permanecer. Número 1, tú necesitas convicción, y 2, necesitas el ejemplo de otros.
Sin convicción no hay razón para permanecer. Porque si solo aprendo, pero no quedo convencido, difícilmente tendré un interés por defender lo que me han enseñado. Sí, en otras palabras, ¿para qué permanecer si ni siquiera estoy seguro que el aprendizaje sea lo suficientemente valioso como para defenderlo? Ve la importancia de la convicción. El Espíritu Santo nos trae esa convicción. Así que nosotros tenemos que orar y decirle: Señor, dame convicción, que mi fe sea una fe de convicciones firmes, que no se derrumbe, que no se caiga. Quiero ser un hombre de convicciones. Quiero ser un hombre que se mantenga firme tanto en la escasez como en la bendición. Porque si no tengo firme lo que creo, difícilmente voy a poder sostenerlo. Y dos, el ejemplo de otros. A veces Dios pone en nuestro camino pastores, líderes, para enseñarnos. Ve a Timoteo. ¿Quién le enseñó a Timoteo lo que sabía? ¿Quién le ayudó a Timoteo a perseverar? ¿Fue Dios? Claro. Pero también nos mencionan dos mujeres el apóstol. Su abuela y su mamá. Dos mujeres de Dios que le instruyeron a Timoteo. Dice ahí: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces su abuela y su mamá le enseñaron la palabra del Señor. Y Dios pone en nuestro camino líderes que nos van a ayudar a permanecer firme. Así que también es importante escuchar el consejo de otras personas, líderes y pastores. Así que no solamente practica lo aprendido, persevera en eso, no te salgas del camino, porque solamente alguien que persevera en la verdad puede tener una fe tan firme que cuando venga una sociedad depravada a decirte que lo que has creído no es verdad, si tú estás consciente y seguro de lo que crees, tú puedes pararte firme y decir: tú estás mal. Yo sé en quién he creído. Yo sé a quién le he creído. Yo sé quién está de mi lado. Y ese Dios es poderoso para hacer todas las cosas posibles. Y hablar con esa seguridad a una sociedad que necesita escuchar el mensaje de Cristo. Y por último, este último consejo: cimenta tu vida en la palabra del Señor. Cimenta tu vida en la palabra del Señor. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Increíble. Así que este libro es la espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Y el mundo necesita gente que viva este libro, líderes, pastores que vivan este libro. Así que mira, cuando salgas afuera, no se te olvide, cuando salgas afuera y veas tanta necesidad y veas tantos líderes políticos, tantos movimientos de homosexualismo, tantos movimientos de liberalismo, tantos movimientos antibíblicos que se meten en la iglesia, cuando veas eso, párate, saca tu espada de dos filos y di: yo sé en quién he creído, porque yo tengo la verdad. Esta es la espada con la que peleamos. Dice Pablo: no peleamos contra carne ni sangre, sino contra espíritus, potestades, contra el enemigo, contra ese peleamos. Y está afectando a la sociedad. Así que 3 consejos básicos. Practícalos. Practícalos. Así que yo quiero hacerte esta invitación. Y si hay alguien que necesita oración, a lo mejor estás pasando por dificultades y dices: estoy batallando, pastor, estoy batallando para mantenerme firme. ¿Necesitas oración? Aquí estoy para orar por ti. Puedes llamar al 915-532-8518. Es importante vivir la palabra del Señor. Si quieres y tienes esa pasión por predicar a Cristo, si tienes esa pasión por mantener firmes los valores bíblicos del cristianismo,
Entonces necesitamos practicar esto. Así que si necesitas oración, puedes llamar a ese teléfono 915-532-8518 para que juntos podamos levantarnos, practicar lo aprendido, cimentar nuestra vida sobre la palabra del Señor. La oración tiene poder y Dios puede fortalecer tu vida hoy para hacer un cambio en la sociedad. Dios, a través de tu oración de petición, puede afianzar tu vida, afianzar tu corazón. Un momento complicado en mi vida y me he preguntado, ¿dónde está Dios? Estoy pasando en un momento complicado en mi vida y a veces siento que no vale la pena predicar a Dios en la situación en la que estoy. Déjame decirte que Pablo sufrió 3 veces más y hoy, el día de hoy, tenemos este libro porque un hombre decidió pararse ante una sociedad corrupta y decir, Cristo es la verdad. Y gracias al apóstol Pablo, con todo ese sufrimiento, tenemos este libro porque le creyó a Dios. Tú puedes también, en medio del sufrimiento y la escasez, en medio del proceso, glorificar a Dios más que nunca. Porque sabes y estás consciente de que este libro tiene poder y hay convicción en tu corazón. Así que cualquier necesidad, cualquier petición que tengas, puedes llamar y podemos hacer una oración por ti, para que Dios te fortalezca, para que Dios te levante de ahí donde te encuentras, para que Dios supla tus necesidades. Dios es poderoso, Dios está contigo, Dios no te ha abandonado y Dios quiere usarte. Dios quiere usarte para combatir ideologías antibíblicas, para combatir cualquier cosa que se esté metiendo dentro de nuestras iglesias. Así que necesitas esto. Podemos hacerlo por ti. Y que tenemos una petición de oración. Hijos, hija, papeles en espera, sanidad, y también que se acerque a Dios. José se acerque a Dios y también Lupe. Así tenemos estas peticiones de oración. Así que vamos a tomar unos 2-3 minutos para orar por estas necesidades que han venido aquí a nuestro canal. Cree en Dios, confía en Dios. Oramos. Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad. Estamos, Señor, en este lugar pidiéndote por cada una de estas peticiones que han sido expuestas, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres poderoso para responder cualquier necesidad, cualquier situación que tengamos. Gracias porque tú tienes poder, Dios, para transformar situaciones. Tú tienes poder para cambiar el corazón. Tú tienes poder, Dios, para llevarnos de la tristeza al gozo. Así que cada una de estas peticiones, aquellas que son por sanidad, aquellas que son por papeles en curso, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo les dé fortaleza ahí donde ellos están. Pedimos que tu mano poderosa obre en esa situación de sanidad, que tu mano poderosa obre, Señor,
en la vida de aquellos que esperan sus papeles. Acelera, Dios, acelera el proceso. Tú tienes toda autoridad en el cielo y en la tierra y para ti nada es imposible, Señor. Gracias a aquellos que no han sido salvos, aquellos que están alejados del camino de Dios. Señor, Espíritu Santo, en este momento, ahí donde están, toca su corazón, devuélvelos a tus caminos, redarguye su vida, su corazón, cambia, transforma. Gracias por esto que hemos expuesto el día de hoy. Dios bendice que esta palabra haya llegado al corazón de mucha gente, que esta palabra haya impactado el corazón de alguien ahí viéndonos. Bendice, levántanos como iglesia para poder hacer frente ante las ideologías de este mundo. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Amén. Bueno, esto fue su programa Unidos en el Amor de Cristo. Mi nombre es Isaí Andavazo. Ahí estamos pastoreando Iglesia Filadelfia, 2400 George Dieter. Si a ti te interesa ser parte de nuestra comunidad, bueno, eres bienvenido, eres bienvenida. Tenemos programa para jóvenes, también pastoreo yo a los jóvenes de Iglesia Filadelfia. Tenemos estudios bíblicos como jóvenes, tenemos células de jóvenes. Estamos por abrir también célula en casas con los hermanos. Tenemos programa de niños también. Tenemos damas, varones, todos los programas que pueden interesarte a ti. Así que ahí estamos en 2400 George Dieter. Ha sido una bendición estar ahí sirviendo. Soy el pastor asociado, al igual de ahí de Iglesia Filadelfia, junto con el pastor Gabriel Andavazo, que es mi papá. Así que si no tienes una iglesia donde congregarte, si andas buscando un lugar donde asistir, eres bienvenido a nuestra casa en Iglesia Filadelfia. Puedes asistir cuando tú gustes. Y Paula también nos dice que tiene petición por su pierna para que Dios la sane. Señor Todopoderoso, pon tu mano de poder en la pierna de Paula. Con tu poder nos has sanado. Tu sangre nos limpia, nos sana. Jesús, ahora en el nombre poderoso de Jesús, sana su pierna, quita toda dolencia. Gracias, Dios. Amén y amén.